Escribe tu propia novela, episodio número 10. Hola, soy David y estás escuchando Escribe tu propia novela, el podcast en el que aprendemos juntos cómo hacer realidad nuestra novela, desde la concepción de la historia, su desarrollo y escritura hasta su publicación. Y no nos vale cualquier historia, nos interesan especialmente las historias que nos inspiran a hacer un mundo mejor. Para más información, visita el blog que acompaña este podcast, escribetupropianovela.wordpress.com. Hoy vamos a hablar sobre cómo dar forma a nuestras escenas, alternando acciones y reacciones de los personajes, y en la segunda parte del episodio haremos un ejercicio de creatividad jugando con las letras del alfabeto. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a este 10º episodio de Escribe tu propia novela. Me llamo David y en este podcast te comparto mis experiencias aprendiendo a escribir una novela, esperando que eso te ayude a escribir la tuya. Y como os decía, en este episodio vamos a ver dos cosas. Primero vamos a ver cómo dar forma a nuestras escenas, alternando las acciones y reacciones de los personajes, incluyendo los diálogos y asegurándonos de que haya un equilibrio entre las acciones de los personajes y su mundo interior. Y en la segunda parte del episodio os voy a proponer un ejercicio de escritura creativa y escribiremos una historia en la que cada frase empieza por una letra del alfabeto. Bueno, pues vamos a la primera parte, la parte, digamos, teórica del episodio. Hasta ahora hemos estado viendo em, el tema de cómo diseñar una novela, la trama de la novela, ¿vale? Y si os acordáis, uno de los pasos que vimos era cómo crear una lista de escenas de la novela, ¿vale? Me da igual que sea un cuento, una historia corta, me da igual. Yo lo que hago siempre y lo que os recomiendo que hagáis es que os hagáis una lista de escenas, ¿vale? Y en esa lista de escenas es muy importante, ¿vale? Muy importante que tengamos muy claro cuál es el personaje punto de vista, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que nos va a dar la subjetividad del personaje. O sea, el lector va a ver la historia a través de los ojos de ese personaje, ¿vale? Por eso es muy importante que tengamos claro quién va a ser el personaje punto de vista, ¿vale? Entonces, teniendo eso en cuenta, eh, bueno, os voy a contar en qué consiste esta estructura que os voy a proponer, ¿vale? Se basa bueno, una cosa que explica también este Randy Ingermanson, del método del copo de nieve. Y bueno, os explicaré luego por qué me parece que es importante bueno, una cosa que me ha pasado a mí con este tema de las unidades de acción y reacción bueno, y por qué creo que es tan importante. Vale, entonces este autor se basa además en otro, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, Dwight, no sé cuántos, ¿vale? Bueno, entonces bueno, no es, tampoco hace falta, esto es sentido común. Cuando veáis en qué consiste, es una cosa que probablemente lo veis como algo normal en una historia. Pero si no nos lo hemos planteado nunca, probablemente nos resulte, no puede que nos lo saltemos al hacerlo. Bueno, entonces esta es unidad de acción y reacción. ¿Y qué consiste? En que se escribe alternando entre lo que ve tu personaje, el personaje punto de vista, que es la motivación, y lo que hace, que es la reacción. ¿Vale? Con esta forma tenemos un equilibrio entre la subjetividad del personaje y su reacción, sus acciones. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. ¿Vale? El ejemplo es el siguiente. El lobo apareció de entre el ramaje y saltó hacia el cazador. Una ráfaga de adrenalina se disparó a través de las venas del cazador, se echó el rifle al hombro y apuntó al corazón del lobo, que apretó el gatillo. Muere asqueroso. Vale, entonces, bueno, este ejemplo lo he adaptado de uno que pone este Randy Ingermanson en su propia página web.
Es una página web muy recomendable. Está todo en inglés. Eso es el único impedimento que los que no tengáis costumbre de leer en inglés, pues bueno. Pero todo lo que escribe él, su página web, como veis, me parece todo muy recomendable. Bueno, el caso es que este es el ejemplo, ¿vale? Y ahora vamos a analizar qué es lo que hace. Lo primero de todo es la acción, ¿vale? La acción que provoca una reacción del personaje. El lobo apareció de entre el ramaje y saltó hacia el cazador. Esta es la acción. O sea, hay algo externo al personaje que le provoca, que le mueve, que le impele a reaccionar, ¿vale? Eh, vale, entonces, en este caso es el ataque del lobo, ¿vale? Pero es algo externo al personaje, ¿vale? El personaje que yo he decidido en esta escena, mi personaje en punto de vista, que es el cazador, tiene la siguiente reacción. Una ráfaga de adrenalina se disparó a través de las venas del cazador. Se echó el rifle del hombro, apuntó el corazón del lobo, apuntó al corazón del lobo y apretó el gatillo. Muere asqueroso. Mm, podríamos poner muere asqueroso, dijo. Vale, o exclamó, lo que sea. Vale, si veis esta reacción del cazador, se compone de tres partes. Un sentimiento, un reflejo y una acción y un discurso racional. Primero el sentimiento. Una ráfaga de adrenalina se disparó a través de las venas del cazador. Es algo que sucede casi instantáneamente después de la motivación externa. O sea, una vez que él ataca el lobo, él no se para a pensar racionalmente sus sentimientos. Lo primero que le viene es una sensación de miedo, de adrenalina, ¿vale? Que se dispara a través de sus venas, ¿vale? Entonces, esto es una reacción instintiva. Mental. Reacción instintiva mental. ¿De acuerdo? A continuación, el acto reflejo. Reflejo físico. Se echó el rifle al hombro. Es una cosa que hace físicamente, pero no le ha dado tiempo todavía a pensar racionalmente, lo que simplemente es una cosa que le sale instintivamente. Es una reacción instintiva que no requiere pensamiento por parte del personaje. Y por último, acción y discursos racionales. Se echó el rifle al hombro, apuntó al corazón del lobo y apretó el gatillo. Muere asqueroso, dijo el cazador. Aquí el personaje ya ha tenido tiempo de pensar y de hablar, ¿vale? Va en el mismo orden en el que las personas reaccionamos. Primero tenemos una reacción instintiva a nivel mental, luego una reacción instintiva a nivel físico y por último nos da tiempo a hacer algo racional y decir algo racional, ¿vale? Es nuestra forma habitual de proceder. ¿Qué pasa? Que si nosotros imitamos eso a la hora de escribir, el lector se va a identificar más fácilmente con el personaje que si nos saltamos este orden, ¿vale? Si yo pusiera, por ejemplo, primero la acción y luego la reacción, probablemente el lector no va a decir, pues tiene primero la reacción y luego no, o sea, tiene primero la acción y luego el pensamiento. El lector probablemente no va a pensar eso, pero simplemente va a llegar un momento en que digamos, le cuesta conectar con el personaje, le cuesta identificarse con el personaje, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos con este orden es intentar que el lector se enganche con nuestro personaje, ¿vale? Por eso seguimos este orden, ¿vale? O sea, en resumen, eh, motivación, reacción, y dentro de la reacción tenemos el sentimiento, el reflejo, acción refleja, y por último, la acción racional y el discurso racional. Vale, bueno, os voy a explicar, bueno, explicar, ya a ver, contar, porque aquí lo único que hago en este podcast es contar mis experiencias. Ya sabéis que yo no tengo mucho bagaje como escritor. Estoy escribiendo mi segunda novela que, si Dios quiere, la terminaré de corregir dentro de muy poco, ¿vale? Y bueno, os comento, mi primera novela yo la mandé a editoriales, como os habéis comentado alguna vez que os recomiendo que hagáis como aprendizaje. Y entonces yo lo que hice fue que pedí a las editoriales
que si tenían algún comentario que me podían hacer, que se lo agradecería mucho, ¿vale? Entonces, porque tenía este objetivo de aprender. Entonces, efectivamente, me ocurrió esto. Y una de las cosas que me dijeron, que me ayudaba un montón, es que me dijeron, mira, tu historia está interesante, pero hay poca subjetividad, ¿vale? Hay poca subjetividad. Hay una acción, otra acción, una acción, otra acción. Un personaje habla, otro personaje habla, un personaje habla, otro personaje contesta. ¿Qué pasa? Que cuando llevas un tiempo leyendo algo así, se te hace muy frío y te cuesta identificarte con un personaje. De hecho, puede ocurrirte que ni siquiera sepas cuál es el personaje, el protagonista de una escena. Y si no tienes un personaje identificado como protagonista de la escena, te va a resultar difícil sentir algún tipo de emoción cuando estás leyendo. Porque simplemente es como una especie de ping-pong. Uno dice una cosa, otro dice otra. Vale, entonces esto me dio que pensar y entonces desde entonces lo que he hecho es reescribir todo lo que tengo y seguir y busqué, claro, busqué a ver dónde, qué estructura tengo que seguir para que se vea la subjetividad de los personajes. Y entonces busqué esto que os he estado explicando en este episodio y lo estoy aplicando a todo. De hecho, eso es lo que me ha retrasado en gran parte del tema de publicar cosas, ¿no? Porque digamos que he reescrito esta segunda novela y en breve voy a empezar a escribir la primera para poder publicar, ¿vale? Bueno, entonces, pero solamente os cuento esta anécdota para que veáis, realmente me parece importante. O sea, creo que es, y yo cuando leo, yo no soy no soy, me cuesta ser imparcial, ¿no? Cuando leo lo que escribo. Pero mi sensación es que una vez que he cambiado esta forma de escribir, ha ganado bastante de calidad lo que escribo. Bueno, pues nada, os animo a que sigáis este sistema. Si no queréis seguir este sistema, pues seguid otro, pero se tiene que notar una subjetividad, tiene que notarse el interior del personaje. Si no, y otra cosa que muchas veces me surge esta pregunta cuando hablamos, cuando hacemos un taller o así de escritura, ¿qué pasa con estas personas, pues estas historias, novelas que tienen mucha introspección? Tienen a lo mejor una página entera o incluso varias páginas enteras en las que se ve el mundo interno del personaje. No pasa nada, esto está bien, siempre que lo hagas dentro del orden que, que hemos visto. O sea, la, la interioridad del personaje antes que la acción. Pero en esa interioridad, pues meter todo digamos, un discurso de lo que pensó el personaje, de lo que sintió en ese momento, o sea, de, no sé, lo que recordó de cuando su infancia, no sé qué, puedes ponerte todo ahí y luego ya después poner la acción que hizo, siguiendo ese orden eh, digamos que el lector no se pierde y tú puedes darle o sea, darle, ¿cómo se dice? Rienda suelta a tu creatividad, ¿vale? Y luego la otra cosa es que estas unidades, o sea, estas partes del sentimiento, el reflejo y la acción, podemos saltarnos alguna de estas. Podemos, por ejemplo, poner eh, por cierto, la acción, yo la entiendo como lo que dice otro personaje externo al personaje de punto de vista, yo lo entiendo como una acción externa. Y luego la reacción sería la del personaje de punto de vista. O sea, puedes saltarte. Puede que la reacción no tenga sentimiento, reflejo y acción y discurso racional. Puede que a lo mejor solamente tenga sentimiento y acción y discurso racional, o incluso que tenga solamente acción y discurso racional. Pero si metes las tres, tienen que ir en ese orden, porque es el orden que imita nuestra forma de actuar normal de las personas. Por eso es importante que sigamos este orden, ¿vale? Bueno, eso es lo que os recomiendo y os animo a que trabajéis con ello. Y ahora vamos con la segunda parte del episodio en la que vamos a practicar un ejercicio de escritura creativa. A ver, esto es una cosa, os comenté
creo que lo que me comenté en el episodio anterior, que mi idea es hacerlo a partir de ahora en los episodios del podcast. Me parece que es muy bonito, es vamos, yo cuando hemos practicado estos talleres que os he comentado alguna vez, es una cosa muy divertida, se aprende mucho, se divierte uno mucho y bueno, pues creo que merece la pena. Em, Además, bueno, pues a mí personalmente también me sirve hacer un ejercicio creativo, ¿vale? Em, y, y bueno, pues ya que hago el podcast, pues hago un ejercicio y así practico, ¿vale? Bueno, os recomiendo mucho que lo hagáis. Entonces, estos ejercicios creativos son aparte de nuestra novela o nuestra historia, lo que sea, pero nos sirven para ir mejorando técnica y a lo mejor para coger ideas que luego podemos desarrollar en una novela, ¿vale? Bueno, el ejercicio que os voy a proponer hoy consiste en lo siguiente: escribir una historia breve, ¿vale? En la que cada una de las frases empieza por una letra del alfabeto, ¿vale? Pues ahí ya metemos un elemento de limitador, digamos, pero ese limitador, curiosamente, lo que hace es que fuerza nuestra creatividad, nuestra imaginación. Tenemos que buscar ver una palabra que empiece, y claro, hay palabras que son difíciles, la X, ¿cuál otra? La K, vale, bueno, entonces puede que nos hagan frases un poco extrañas, ¿vale? Pero bueno, nada, entonces os voy a decir mi historia, contar mi historia, y si os fijáis, cada una de las frases pues empieza por la A, la B, la C, etcétera, ¿vale? Entonces, empezamos. Aparte de Ignacio, estaban sentados a la mesa Silvia y su hermano. Ah, y por cierto, si habéis oído la primera parte del episodio que hablaba de las unidades de acción y reacción, vais a ver que aquí utilizo esto mismo, ¿vale? No voy a pararme a diseccionarlo, pero estoy utilizando lo mismo todo el rato. Acción, reacción. Y dentro de la reacción, la parte instintiva emocional, la parte de reacción física y luego la parte de reacción, discurso, reacción racional, acción racional y discurso racional, ¿vale? Bueno, la historia es la siguiente. Aparte de Ignacio, estaban sentados a la mesa Silvia y su hermano Daniel. Bastaba mirar a las caras de los tres para entender que la tarde no marchaba bien. Cada vez que nos llamas es para echarnos la bronca, y no creo que eso sea justo, dijo Silvia. ¿Desde cuándo os estoy echando la bronca? Dijo Ignacio. Estoy intentando ser razonable. Fija la mente en las críticas recibidas un minuto antes por invitar a la oficina a los nuevos clientes. Silvia, cada vez más nerviosa, tragó saliva. Gracias a mi llamada les he conseguido tranquilizar, dijo. Y ahora lo quieres echar todo al traste. Habéis puesto en peligro el nombre de esta casa, por hacer que vengan cuando aún no tenemos el presupuesto preparado, dijo Ignacio. Ignacio, un presupuesto lo preparo yo en 10 minutos, si es eso lo que te preocupa, dijo Daniel. Ja, 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 rió Ignacio. Kilos de tensión se acumularon en las manos de Silvia. Lanzó el boli contra la pizarra blanca. Menuda estás liando, hija, dijo Ignacio. Nada parecía tener sentido para ella. ¿Olvidaba Ignacio que aquellos clientes australianos eran de lo más huidizo? Por una vez en tu vida, Ignacio, deja que Daniel y yo nos encarguemos, dijo Silvia. Que empiece la fiesta, pues, dijo Ignacio con tono irónico. Rabia y nervios se mezclaban en el interior de ella. Sonó el timbre de la entrada de la oficina, y Daniel se levantó de un salto para abrir. Todos los pensamientos de Silvia se centraron en el presupuesto aún inexistente. Una posibilidad era ofrecerles elaborarlo en la propia reunión con los clientes. Velozmente inició el ordenador. Windows iba más lento de lo deseable. X era el nombre provisional del presupuesto que había preparado para los clientes australianos. Ya están aquí los de la pizza, gritó triunfalmente Daniel. Zampemos ahora y luego haremos el presupuesto, dijo Silvia con alegría. Bueno, y ahí se queda la historia. Es una anécdota, ¿vale? Sí, y bueno, pues la historia, pues bueno, pues un poco tonta, ¿vale? Pero la cuestión aquí era practicar la creatividad. Y bueno, os recomiendo que lo hagáis, es divertido. ¿Cuánto tiempo me lleva una cosa así? Pues 3 cuartos de hora, quizás lleve más, ¿vale? Quizá menos.
y os podéis saltar letras, hacer lo que queráis, ¿vale? Bueno, la cuestión es practicar y divertirse. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este episodio de Escribe tu propia novela. Y si es así, pues os agradecería también que me lo hicierais saber mandándome un email a escribetupropianovela@gmail.com. Y ahí también me podéis mandar sugerencias para posibles temas de episodios. Y si no lo has hecho ya, te recomiendo que te suscribas en la plataforma donde hayas encontrado este episodio. En Spotify, en Apple, en Google. Bueno. em, Y también, bueno, pues si conoces a alguien que le puede interesar el podcast, pues pásale el enlace. También que sepas, creo que probablemente lo sabes ya, pero que sepas que este blog va acompañado de un perdón, este podcast va acompañado de un blog donde aparte del episodio, pues muchas veces cuelgo material de apoyo, digamos, de apoyo, o sea, las notas, el ejemplo de cada día. No siempre, pero vamos, que sepáis que está este blog que es escribetupropianovela.wordpress.com. Bueno, pues os espero en el próximo episodio y hasta entonces os deseo que seáis felices y creativos. Bueno, hasta pronto, adiós.